Muy buenas amigos de Supermotor Online, bienvenidos una vez más a la sección al volante. Hoy estamos con el referente del mundo monovolumen. Un clase V que desde el 2014 ha tenido una estética muy cautivadora y muy competitiva, sobre todo a los ojos de la competencia, por supuesto, donde cada vez que han tenido que actualizar sus modelos siempre van a por este gran clase V. Un clase V que incluso desde el 2019 recibió actualizaciones, entre ellas también una variante eléctrica que se llama EQV, que también ofrece una muy buena alternativa para una etiqueta cero emisiones, pero una gama de motorizaciones también muy variadas, incluso en esta versión que tenemos en el día de hoy, que es la motorización diésel 300D, una versión bastante buena en cuanto a capacidad de respuesta y por supuesto tiene que llevar una etiqueta C porque cumple la normativa Euro 6. Un monovolumen que de verdad puedes estar muy atento porque seguro te va a cautivar en este vídeo con todas las características que tiene la nueva clase V. La vamos a repasar porque en este último año ya recibió una buena tanda de modificaciones y actualizaciones, sobre todo en el interior, que lo vamos a conocer en el vídeo de hoy. Así que dentro intro y empezamos. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor Online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar. Motor encendido, listo para empezar. Bueno, aquí tenemos a esta nueva clase V. Vamos a repasar el exterior y todo lo que trae esta nueva generación, esta nueva actualización de la clase V. En el exterior, prácticamente en el frontal, es donde puedes notar un mayor cambio, pero a simple vista para los menos detallistas puede parecer incluso la misma clase V, pero aquí sí ha recibido una buena actualización, unas nuevas ópticas delanteras con un nuevo interior, donde incluso en este caso que llevamos la tecnología multibeam LED, pues cambia notablemente toda la configuración del interior, y llevamos este nuevo carenado que lleva retroiluminado también con una tira LED para darle también enfoque de iluminación a todo este frontal, un frontal que además también ya incorpora la estrella de Mercedes en el capó, una gran novedad. Y bueno, llevamos el paquete AMG en esta unidad, es el acabado Avantgrade, pero llevamos este paquete que incluye también estas llantas. Para esta nueva generación también tenemos un nuevo diseño de llantas, tienen este efecto aerodinámico como estamos acostumbrados a ver en los modelos a día de hoy, con un tamaño 19 pulgadas y gomas 245/45 de perfil. En esta oportunidad pues estamos con la versión larga, tenemos una versión compacta que está un poco menos de los 5 metros, esta versión larga que es de 5 metros 14, y tenemos la extra larga. En este caso, como veis, tenemos esta parte mucho más grande donde aumenta totalmente su capacidad para carga como también para pasajeros. En este caso, al ser la batalla o la carrocería larga, supera los 5 metros 14, y tiene una batalla de 3 metros 20 entre ruedas, la batalla. Vemos todo con ausencia de cromos, unas barras en el techo en negro, llevamos el opcional también de cristales oscurecidos, y por supuesto otro cambio que ha llevado este nuevo clase V es por supuesto la alternativa, por supuesto, de otra puerta lateral en el otro lado que tiene apertura, ¿vale? Esto, bueno, más cambios que lleva en la gama de la clase V. En la parte trasera también llevamos algunos cambios mucho más ligeros, por supuesto, pero vemos unas ópticas, unos pilotos traseros un poco oscurecidos con una firma lumínica en LED. También vemos allí este emblema
Mercedes-Benz allí inscrito en lo que es la luneta trasera. Mantenemos la luneta trasera independiente y portón eléctrico. Vemos aquí el anagrama V300D, que es la versión que estamos, y aquí un pequeño alerón que le da una buena terminación deportiva a este portón trasero. Vemos allí estos añadidos y aquí un pequeño difusor que le da también este toque deportivo al paragolpes. Diseño que, bueno, no deja de ser un estilo furgón, pero que con estos pequeños detalles siempre le da un pequeño aspecto más deportivo y llamativo. ¿Qué opináis? ¿Os gusta este diseño? Perdonad que no está del todo limpio, pero es que hemos tenido unos días de lluvia. Hoy, por supuesto, ha salido el sol, pero no hemos tenido tiempo porque ya estamos en el último día ya para entregar este coche y hemos hecho bastantes kilómetros, así que ya estamos ya finiquitando toda la grabación para traeros la información al completo. Dejármelo aquí en los comentarios si eres más de clase V o de otro tipo de furgón de otra marca. Déjalo aquí en los comentarios. Bueno, vamos a ver el interior. Empezamos por el maletero. Un maletero que obviamente al ser un furgón, una monovolumen, tenemos un maletero con una buena capacidad. Algo que siempre he dicho en los vídeos de este tipo de coches es la posibilidad de abrir la luneta. Y en este caso Mercedes lo mantiene. Tenemos aquí el pulsador justo aquí en la zona del cepillo y abrimos de manera manual, pero con unos buenos brazos y una muy buena entrada para tener acceso al maletero. Digo buena porque también en la mayoría de estos coches que tienen este tipo de luneta, obviamente van con un corte prácticamente por aquí. Entonces, a pesar de que sí, que nos ayuda, pero tenemos que hacer mucho esfuerzo para poder acceder al maletero. Al tener esta entrada un poco más baja nos permite llegar con más facilidad a lo que tenemos allí debajo. Eso sí, tenemos una luneta a cambio bastante grande, pero bueno, esto para el uso diario del coche o incluso de viaje podemos tener nuestro equipaje y que no se nos caiga al abrir el portón al completo. Esto es un detalle que quizás mucho no prestáis atención, pero me parece muy bueno que lo mantengan. Tenemos portón eléctrico, pulsador aquí. Para el tamaño tiene muy buena velocidad. Tamaño, peso, la verdad es que abre bastante bien este portón. Aquí, bueno, encontramos plásticos bastante normales, pero que tienen buen remate. Y aquí encontramos esta capacidad que está en el entorno de los 1000 litros, dependiendo de cómo llevemos configurado los asientos. En este caso llevamos una configuración de 7 plazas. En este clase V podremos llegar hasta las 8 plazas disponibles. Si necesitas unas 9 plazas ya tendrías que ir a la gama Vito, ¿vale? En este caso, bueno, encontramos ya desde el comienzo de este maletero acabados muy altos, porque ya encontramos todo lo que es los laterales alfombrados con su respectivo plástico, pero con todo buen detalle, conectores también USB, conectores 12 voltios, y aquí por supuesto no podía faltar esta entrada bien rematada con este efecto aluminio para darle buena terminación y protección al plástico, donde suele tener mayor desgaste, ¿vale? Ahí incluso llevamos ya en esta unidad unos golpecillos, cosas del uso, y bueno, vemos que son banquetas individuales. En este caso llevamos estas parte trasera en esta parte individual y estas dos van unidas, pero que tienen sus respaldos individuales, al igual que la parte delantera, que sí son banquetas ya individuales, pero eso lo vamos a ver ahora mismo. Vámonos para adentro. Tenemos aquí el asiento, desplazamos para poder entrar y bueno, me siento aquí en la plaza central donde tengo toda esta apertura. Me siento, vamos, totalmente en un monovolumen de estos espaciosos, grandes. Es la clase V. En este caso vamos muy cómodos en esta plaza trasera. Esta plaza comparte con la plaza de la izquierda, esta sí va individual, y vemos, bueno, huequecillos para dejar móvil, todo con un buen entramado. Llevamos el equipo Burmester de audio aquí integrado y bueno, tenemos redes aquí en los respaldos traseros y conectores en ambos lados. Justo en este lado tenemos conectores para la carga de nuestros dispositivos. Aquí en la parte superior llevamos aireadores que
que podremos abrir y cerrar, y luz también para lectura. Buenas ventanas, aquí tenemos ganchos también para colgar alguna cosilla, así que bueno, estas plazas la verdad es que son muy cómodas, llevamos espacio para las piernas, sobre todo porque las banquetas las podemos configurar a nuestro gusto y esto nos va a permitir un poco más de versatilidad según nuestros requerimientos. Muy buenas plazas y buen espacio aquí para el techo. La fila de asientos intermedia tiene ya un aspecto diferente, ¿no? Porque son butacas totalmente individuales, prácticamente como las delanteras, y ya estamos mucho más cerca de lo que es la zona delantera, y esto nos permite, bueno, ir un poco más digamos cómodo. Tenemos aquí el pulsador para cerrar la puerta de manera eléctrica, más aireadores del clima, y aquí tenemos el ajuste tanto de intensidad como de temperatura. En este caso es un 3 zonas, ¿vale? Entonces tendríamos aquí todo esto regulado de una manera independiente, que también podremos regular desde la pantalla principal. Buena ventana, también tenemos aquí equipo Burmester, aquí huecos para dejar cosillas, y bueno, todo con una amplitud mucho más holgada, ¿no? Podremos también aquí reclinar el asiento para ir mucho más cómodos, y la verdad es que ¿qué podemos esperar de una clase V? Seguramente ya la conoces, ¿no? Y estás buscando actualizarte. Bueno, pero si no la conoces, te invito a que conozcas la clase V, que está muy, muy bien. Tiene, sí, algunos aspectos que no te renuncia a sentirte en un furgón por su tamaño, pero Mercedes en esta clase V le da ese giro totalmente de buenos acabados, buenas terminaciones, y no tiene nada que ver con un furgón. Es un monovolumen premium, es un coche con muy buenos acabados, buenos materiales, y que realmente tienes espacio y comodidad a tu disposición. Plazas delanteras, buen acceso, tenemos aquí un pequeño escalón, subimos, y lo principal es buena altura. Tenemos una altura, vamos, dominante en este coche, vamos muy avanzados, y aquí vemos ya el primer cambio en el interior, un salpicadero con un nuevo formato donde integra las nuevas pantallas de 12,3 pulgadas digitales, tanto para el infoentretenimiento como para el cuadro de instrumentos, y bueno, tiene muy buena calidad y todo el sistema M-Box de nueva generación. Aquí, bueno, incorporamos también estos aireadores que pulsamos en esta zona para cerrar o abrir lo que es el flujo del aire, y luego la regulación. Toda esta zona también muy similar a otros modelos turismos de Mercedes. Aquí vemos el touchpad, modos Dynamic Select, aquí cámara, coche, accesos rápidos al sistema, la ruedina para el volumen y apagado, y aquí estos pulsadores que son para abrir ambas puertas laterales. Toda esta zona con resumen para el clima, que está muy bien, y aquí una zona baja donde podremos ocultar con esta cortinilla, o bien tenerlo abierto con nuestros dispositivos de carga, bueno, lo que llevemos, dos portabebidas, y aquí tenemos el botón de encendido. Vamos a darle encendido, pisamos freno. Aquí por supuesto ya tenemos el cuadro de instrumentos. Aquí tenemos los distintos tipos de visualización: deportivo, discreto, clásico, y con las diferentes opciones que podremos llevar aquí en el interior. La verdad es que está bastante completito. Es un sistema ya que tiene un tiempo en Mercedes. El volante de nueva generación con estas partes táctiles en esta zona para uso de la pantalla cuadro de instrumentos, y esta para el infoentretenimiento. Aquí, bueno, vemos todo el sistema de multimedia M-Box con la zona confort, donde podremos regular toda la iluminación que lleva en el interior, efectos. Tenemos esta parte también, medios, navegación. Aquí quitar la avisos audio, los sonidos para las advertencias de todo lo que es las ayudas a la conducción. Aquí limpias y warnings intermitentes y altas, y aquí la palanca de cambios. Llevamos levas también pequeñitas, más configuración y ajuste de luces. Aquí elevalunas, delanteros, abrir y cerrar espejos, abrir y cerrar puertas, Burmester, huequecillo intermedio y otro hueco más grande en la parte baja. Tenemos aquí una guantera que lleva
sistema de llave, aquí todo con material mullido, muy bien. Tenemos pedales en aluminio y el espejo que lo podemos llevar en modo tradicional o con cámara digital para la parte trasera, que esto es un opcional integrado en esta unidad. Tenemos luces, todo aquí con el sistema de emergencia, portagafas y los espejos que van aquí, también el parasol con iluminación en ambos lados. Unos asientos que también tenemos para la parte de la pantorrilla con buen formato, aquí con reposabrazos y un pequeño pasillo para pasar a la zona trasera. La verdad es que es un coche que ya es mucho más turismo, un aire más de coche, ya nos olvidamos prácticamente de en qué coche vamos, aunque ya las generaciones anteriores con los últimos cambios también ya tenían un buen aspecto, pero aquí ya han rizado totalmente lo que faltaba para tener un coche totalmente, vamos, de lujo, ¿no? Siendo un monovolumen. Así que nada, ya está el coche encendido, solo queda ya ponernos en marcha y os cuento qué tal va este motor 300D y en general el clase V. Vámonos a ello. Bueno, nos ponemos ya en marcha. Vamos a hacer el primer detalle de este coche que me encanta. Es el radio de giro, 11,8 metros. Estamos en una calle que un coche compacto puede girar perfectamente, pero a algunos coches ya más grandes les puede costar. Y aquí, en este caso, el clase V hace el giro sin ningún problema, y esto es algo muy bueno, señores, sobre todo de cara al uso urbano, ¿no? Este coche, al tener esta carrocería larga, ya compromete un poco lo que son las maniobras, los cruces. Tienes que ser bastante, bueno, precavido en cuanto hagas los cruces en curva, en maniobras, porque son más de 5 metros de largo, y esto por supuesto hace que el coche tenga ese pequeño detalle, ¿no? Si vas al extra largo, obviamente ya tienes que ser más consciente aún de que estás ante un coche que no es un coche ágil ni que puedas hacer un giro rápido, ¿no? Tienes que tener eso muy consciente. Estamos con la versión 300D, tenemos distintas motorizaciones, diésel, gasolina, incluso tenemos una sobrealimentada en gasolina. Estamos con la motorización 300D, que son 237 caballos y 500 Nm par, asociado a una caja automática de 9 relaciones. Es propulsión trasera, ¿vale? Y bueno, el motor es un motor 4 cilindros, 2 litros, que ofrece esta dinámica. Aquí no hay hibridación ninguna en esta versión. Tenemos alguna versión hibridada que, bueno, permite tener la etiqueta eco y por supuesto unos consumos quizás más contenido. Digo quizás porque intentaremos traer al canal, pero la marca, bajo homologaciones y sus datos, es obvio que sí, que baja un poco los consumos. Aún así estamos con el rey durante, yo diría, décadas de autonomías, ¿no? Que es los motores diésel, y en este caso un motor diésel Mercedes es un motor duro de matar. Es un coche que, bueno, tiene esa rumorosidad de diésel, sobre todo en bajas vueltas, ¿no? En bajas velocidades, pero prácticamente se hace imperceptible. Si incluso llevas tu equipo de audio, tu música, ya no tienes mayor problema. La marcha es muy confortable, me gusta la suspensión como está bien regulada, llevando el nivel de confort. Tenemos suspensiones incluso adaptativas disponibles, opcionalmente por supuesto, pero puedes llegar a un nivel de configuración, incluso con tracciones integrales, que hacen del clase V un coche
vamos, increíble, ¿no? Una navaja suiza totalmente, ¿no? Sobre todo para familias o para uso intensivo, ¿no? De aventura, de ocio. Un coche bastante cómodo. Ya podéis ver que todas estas plazas que llevamos en esta unidad, que es una configuración 7 plazas, podemos llegar a 8 plazas para la clase V en otra configuración y menos plazas si queremos, por ejemplo, tener el 2+2+2, por ejemplo. Entonces, este tipo de uso va variando según lo que necesites, ¿no? Pero si ya necesitas más de 8 plazas, ya tendrías que ir a la Mercedes Vito. Por supuesto, aquí la frenada buena, tenemos una frenada correcta, pero obviamente tienes que tener claro que estás ante un coche con unas dimensiones y un peso ya considerable y no vas a tener una respuesta de un coche compacto, ¿no? De un clase A, ni de un CLA, ni un clase E incluso, que siendo un coche grande va a responder mucho mejor. Aquí tienes que ser bastante precavido y anteceder a lo que puede estar pasando. Aún así, los sistemas de ayudas a la conducción que ofrece Mercedes en este clase V te va a permitir, incluso con una frenada de emergencia, alerta, tiene la tensión también de los cinturones en caso de emergencia, control de ángulo muerto, lectura de atención, monitoreo de la fatiga o distracción del conductor. Todo esto nos va a permitir una conducción segura y por supuesto muy dinámica, ¿no? Porque al final quieres ir a ritmos tranquilos o ritmos alegres. El coche te puede permitir un buen abanico de opciones, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta que estás ante un coche de más de 5 metros, ¿no? Y casi 2 metros también de ancho, no lo llega, pero casi. Entonces es un coche con contundencia, ¿no? Y bueno, esto lo quiero aclarar para evitar confusiones. Tenemos el sistema Dynamic Select, que lleva un modo Sport, el modo Comfort y el modo manual, ¿vale? Esto también permite un uso más personalizado, ¿no? Pero en el modo Sport lo vamos a seleccionar ahora porque llevamos en modo Comfort. Vamos a seleccionar el modo Sport para usar un poco las levas. Vamos a entrar a un tramo de autovía y comentarles un poco de ello, ¿no? Tenemos una velocidad máxima permitida de 220 km por hora. Estamos en una aceleración de 0 a 100 en el entorno de los 7,2 segundos, 7,5. Aún así os dejo aquí los datos, ¿no? Pero ya como os he dicho, ¿no? Es un coche que tiene su peso y la reacción es la que se espera. Ahí he acelerado un poco para incorporarme y ya habéis notado seguramente, no sé si el micro lo capta, pero esa rumorosidad de un motor diésel, ¿no? Pero hombre, si estás buscando esta autonomía gigante, ¿no? de un coche diésel, poder repostar, pues yo creo que no hay mayor problema. Aquí ya estáis oyendo todos los pitidos y eso que he desactivado el pitido de la lectura de velocidad, pero me va alertando. En este caso tenemos también otras opciones como el control de carril, advertencia de descanso, como os he dicho antes, así que él te va a ir alertando todo esto a todo momento y puede llegar incluso a ser un poco pesado. Aquí vamos acelerando, como veis tiene una buena reacción. La visibilidad trasera desde el espejo interior es limitada, depende de cómo lleves los asientos. En este caso no llevamos a nadie, tenemos una buena visibilidad, pues si ya llevamos ocupantes se reduce totalmente, pero los espejos exteriores son muy buenos y tenemos buena visibilidad, y además con la configuración de sensores ya tendríamos esa parte más que lograda. Sin embargo, en esta unidad tenemos el extra de la cámara incorporada en el retrovisor interior, y esto permite tener ya esa visibilidad sin importarnos lo que llevemos de pasajeros en el interior. Esto yo en algunos vídeos ya de hace un tiempo, un año y medio, era bastante reacio, ¿no? Pero siempre comentaba que en este tipo de coches sobre todo es donde se da valor a este tipo de alternativas, ¿no? Incluso ya he visto, ya acostumbrándome a este sistema, la necesidad de coches donde la luneta estilos coupé y todo eso, muy buena alternativa a tener que incorporar este tipo de cámaras, porque así ya puedes hacer el diseño que quieras, que incluso hemos probado coches que no tienen luneta trasera
y con este sistema lo tenemos resuelto. ¿Que es igual o mejor que el sistema tradicional de verlo en vivo, ¿no? De ver desde el espejo interior? Pues bueno, depende cómo se dé el caso, pero en estos casos yo creo que es preferible tener este sistema antes que no ver nada. La dirección comunica muy bien, el radio de giro que os he comentado también permite la opción de callejear, ¿no? Pero en este caso la dirección transmite bien, tenemos toda la parte asistida por supuesto, pero en cuanto vamos ya a ritmos más altos, ¿no? De autovía, pues notamos esa dureza necesaria para comunicar en el volante, ¿no? En este caso vamos a seleccionar el cambio de marcha, ahí hemos bajado, tiene una buena relación, hace los cambios con buena velocidad. Si dejamos pulsado se nos cambia automáticamente a D, y la caja en este momento que vamos en modo Sport sigue en modo deportivo, con lo cual también hace los cambios un poco más rápidos. Como os he dicho antes, tenemos incluso tracción integral, que eso también favorece a uso en pavimentos resbaladizos. No es un todoterreno por supuesto, pero obviamente eso te va a dar ese plus de agarre, ¿no? Sobre todo en nieve, lluvia. Si lo quieres implementar, yo creo que es una muy buena opción. Eso sí, el coste es un poco más elevado en esas versiones. Y bueno, vamos a hablar un poco de los consumos. Estamos tocando consumos, yo diría, incluso irrisorios, ¿no? Para este tipo de coche. Estamos tocando consumos de 6,5, 6,8 de media general. Los consumos que yo le digo, el peso, dimensión y la potencia, porque estamos por encima de los 230 caballos. Es un coche que tiene muy buenos consumos. Pero si estamos en entornos urbanos, el coche ya automáticamente puede estar tocando los 8 y 9 litros sin ningún problema, ¿vale? Porque no es un coche que se haga amigable, ¿no? Dentro del entorno urbano, sobre todo en el tema consumo, ¿vale? Es un coche que, bueno, en las incorporaciones, aceleraciones, pues va a subir ese consumo porque el entorno urbano no es muy favorable para él. Pero ya si haces mucha carretera, mucho viaje, lo vas a pasar muy bien, porque es un coche que puedes andar con una buena velocidad de punta, mantenerla con todos los sistemas de asistencia que lleva, y por supuesto te va a permitir llevar un buen ritmo y bajando siempre esos consumos. Autonomía, pues estamos en el entorno de los 880, 900 kilómetros fácilmente, ¿no? Con estos 70 litros de capacidad de combustible está muy bien. El depósito de AdBlue, porque sí, lleva AdBlue, está en el entorno de los 22 litros, ¿vale? Este dato puedo ponerlo aquí en el vídeo también, en la edición, y dejarlo un poco más claro, ¿no? Porque no estoy seguro si eran 22 o 23 litros de capacidad de AdBlue. Un puesto de conducción que me gusta, es alto, buena visibilidad. Quizás, en mi humilde opinión, la posición de las pantallas me quedan muy bajas, ¿no? Entonces tenemos que bajar demasiado la vista porque son más horizontales que verticales, ¿no? Esto es un formato que lleva Mercedes, tienes toda la información, visibilidad por supuesto de todo lo que pasa en la carretera, y esto favorece muchísimo, ¿no? Un pilar A que sí, en momentos de curva puedes tener la sensación de no tener mucha visibilidad, pero tampoco estamos ante un coche que vaya a seguir haciendo tiempos en tramo de curvas. No lo veo de esa manera, pero sí, para callejear y todo tenemos aquí la ventana bastante pegada a lo que es el pilar A y tenemos buena visibilidad. Esta nueva clase V llega al mercado para seguir reinando el segmento, no hay duda de eso. Mercedes-Benz con este producto, así como otros productos de sus gamas de modelos, mantiene su hegemonía en ello. Tenemos precios desde 74.000 euros aproximadamente hasta los 125.000 euros con diferentes tipos de motorizaciones, equipamiento, acabados, tracciones, incluso podemos tener tracción integral, en fin, todo lo que necesites, diferentes batallas, lo vas a tener en el clase V. Eso, para mala suerte de otras marcas, no pueden tenerlo tan específico y tan amplia gama en sus modelos de monovolumen.
Un segmento que lamentablemente también se ha visto afectado durante los últimos años por el efecto SUV. Pero en este caso, Mercedes sigue apostando por esta gama de clase V porque sencillamente son el referente. Es un modelo impresionante, un modelo que te puede dar todo lo que necesitas, tanto en espacio, comodidad, confort, marcha. Eso sí, no es barata, pero tienes precios muy accesibles para todo lo que trae el clase V desde los 74.000 euros. Obviamente, si ya vamos configurándolo o aportando un poco ya nuestro gusto, necesidades, pues ya aumenta notablemente. Esta motorización 300D, como habéis visto, me ha gustado, tiene una buena respuesta, además unos consumos bastante contenidos si vamos con el pedal del gas bastante controlado, pero si ya vamos un poco más alegres, incluso con peso, puede subir algo más, pero aún así son consumos muy accesibles para el bolsillo, sobre todo, porque en este caso estamos hablando de una capacidad de 70 litros de combustible diésel y por supuesto que lleva AdBlue. Un coche que os recomiendo totalmente si estás buscando un monovolumen confiable, un monovolumen con clase premium. Y bueno, aquí no hay más cosas que hablar sobre esta trayectoria, una trayectoria que para mi humilde opinión es impecable. Así que nada, amigos, agradecemos a Mercedes-Benz España la sesión de esta nueva clase V y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like y vuestros comentarios aquí debajo. Por supuesto, tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. También tendréis las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X, que allí tendréis toda la actualidad del día a día del motor. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.